Vas a ver un partidón de ataque del maestro candidato más joven de la historia. Se llama Luca Protopopescu y tiene 9 años. Ya ha pasado la barrera de los 2200 puntos de Elo, superando el récord de Faustino Oro y de Ethan Punk. Ha pasado de 1000 de Elo a 2200 en tan solo 4 años. ¿Crees que puede superar el récord de Faustino en el futuro? Déjamelo en comentarios. Vamos a ver una partida de hace unos meses, cuando Luca todavía tenía 8 años. La partida comienza con E4 y después de C5 entramos en la defensa siciliana. Caballo F3, D6 y D4 entramos ahora en la variante abierta. Después de peón por, caballo F6 me tocan el peón que lo tengo que defender. Y aquí las negras deciden hacer la jugada G6, entrando en el dragón. Una de mis líneas favoritas. Una carrera a por el rey rival, que el que llegue antes dará mate. Alfil E3, seguimos todavía dentro de la teoría, alfil G7 y ahora F3 es una jugada muy útil, que defiende el peón D4, evita que el caballo salte a la casilla G4 tocándonos el alfil y además se prepara para lanzar el ataque con G4, H4 y abrir la posición cuando el rey negro se haya enrocado en corto. La partida sigue con enroque corto, dama D2, caballo C6, enroque largo y D5 y entramos en la línea crítica del dragón. Hasta aquí es todo teoría y aquí el blanco tiene varias opciones. Puede hacer dama E1, puede hacer rey B1, incluso puede, si quiere, capturar este peón, que realmente es un sacrificio de peón del negro. Pero claro, aquí el blanco tiene que saber mucho para no quedar perdido rápidamente, ya que si intentamos capturar el peón, después de todos los cambios, es cierto que el blanco gana un peón, pero aquí cuidado porque te van a hacer dama C7 sacrificando la torre, pero es que el ataque de negro es muy fuerte. Después de dama por torre te va a venir alfil F5 amenazando mate y amenazante la dama. Después de dama por torre, rey por, aquí ya tienes que saber muy bien con blancas lo que tienes que hacer, porque si no te vas a quedar perdido muy pronto, porque te están amenazando mate. Y por ejemplo una jugada que saca una pieza y defiende el mate, cuidado porque ya te quedas perdido. Después de dama E5 te tocan el alfil, te amenazan entrar en B2 y si por ejemplo rey D2 defendiendo el alfil, pues te cambian aquí, te entran con la dama, jaque, te comen por aquí y esto es un desastre para el blanco. Así que Luca decidió no entrar en ese sacrificio de peón y decidió hacer la jugada rey B1, otra de las líneas principales del dragón. Y aquí yo creo que el rival ya no sabía mucho de teoría e hizo la jugada E6, que es un poco lenta, y el blanco ya se lanza directamente al ataque con la jugada H4. La idea es hacer G4, H5, reventar todo el enroque negro y luego traer las piedras para atacar y dar mate al rey. El negro, viendo que se le venía un ataque muy fuerte, decidió hacer la jugada H5, pero esto no frena para nada el ataque del blanco. De hecho, lo acelera, porque G4 va a venir igualmente y se va a abrir ya la posición del enroque. El negro decide hacer peón por y ahora, antes de recapturar, Luca decide cambiar caballo por caballo y ahora sí hacer la jugada H5. La idea es que me da igual sacrificar uno o dos peones, la idea es que quiero ir con todo a por tu rey, quiero abrir toda la posición y dar mate. El negro decide hacer G por H5, era un poquito mejor capturar de caballo, pero es verdad que se abre la columna H y esto da un poquito de miedo. Después de caballo G3, por ejemplo, pues podría venir torre H3, se cambian torres, pero claro, ahora te están viniendo las torres por la columna H, te está viniendo el alfil por H6 y esto da bastante miedo para el negro. Así que el negro decidió capturar de peón. Pero esto es todavía incluso peor. ¿Por qué? Porque ahora te viene la jugada alfil H6 y te van a cambiar el alfil que defiende el rey. En estas variantes del dragón, el alfil de casillas negras es vital para intentar sobrevivir. Si te lo cambian, el ataque empieza a ser ya muy fuerte. El negro siguió con caballo E8, que es la mejor jugada, no solamente defiende aquí, sino que deja paso a la dama para venir a la defensa, pero ya empieza a venir la torre con torre por H5. Cuidado, porque ya empiezan a acumularse muchas piezas en el ataque contra el rey negro. Dama F6, la dama viene a la defensa, se cambia y viene con el caballo. Vale, por lo menos el negro está intentando sobrevivir de la mejor forma posible, trayendo piezas a la defensa, pero el ataque es tan fuerte que el negro no va a poder defenderlo. Sigue con la jugada E5, tocando la dama, dama G6 y torre H6. La dama ya tiene que alejarse del rey negro. Dama F5 y ahora alfil D3, metiendo todas las piezas a por el rey negro. Le da igual de nuevo sacrificar otro peón, porque mi idea es dar mate, me da igual tener material de menos. Y aquí la jugada que hizo Luca es torre H8, que parece muy buena, pero hay una jugada mejor. Para el vídeo intenta verla. La mejor jugada aquí es torre H8, que llevaría directamente al jaque mate, una táctica que se le escapó a Luca, pero gracias a esto nos va a dejar ver una partida magistral de ataque, así que quedaos porque viene lo mejor.
torre H1 es la que hizo en la partida, amenazando jaque mate. Y después de F5, evitando el mate, ahora ya todas las piezas del blanco empiezan a pasar al ataque a por el rey negro. Dama G5. Aquí las negras intentaron huir con el rey por F7, intentando escapar lo más rápidamente posible, pero vamos a desviar la dama para poder pasar con mi dama a la casilla F6. Así que F4. Te echo la dama, todavía puede venir a D4, defendiendo esa entrada de la dama blanca, pero caballo E2. Muy buena jugada de Luca, que ya desvía para siempre la dama de la casilla F6, y entonces, una vez que se va, la dama entra por F6 y el rey negro está fatal. Rey E8, dama por G7, ya tenemos material de más. Dama B7 intentando cambiar piezas para intentar sobrevivir el ataque tan fuerte del blanco, pero ahora de nuevo otra vez jugando con la táctica, Luca hace torre por E6, muy buena jugada. No se puede capturar la torre porque la dama estaría en defensa. Así que ahora única jugada es rey D8, pero ahora cae la torre, ya hay muchísimo material de menos. Rey C7, dama D6 jaque, obligando al rey a salir a la columna B, y ahora después de dama B4 la dama se pierde. ¿Por qué? Porque ahora venimos con la torre a E7, tocando el rey, tocando la dama. Parece que todavía me puedo defender con la jugada alfil E7, pero ahora la típica táctica de desviación. Hago torre por D7 y después de rey por D7, dama por B7, la dama se ha quedado en defensa, la capturo, de hecho te voy a capturar también la torre, y esto es jaque mate en pocas jugadas. Partidón de Luca con tan solo 8 años. Si quieres ver otras partidas de promesas del ajedrez, te las dejo por aquí. Nos vemos.